Observen que teníamos registros brutales en el segmento posterior. No he cambiado la sensibilidad del registro. Existe la posibilidad de que yo pueda modificar la sensibilidad del registro como si pusiese un papel articular más grueso, más viejo, más fino, y no es el caso. Estoy trabajando con la misma sensibilidad y le pido al paciente que muerda con odio. Y observen que tengo los contactos del segmento posterior son bajísimos y tengo adelante, en el grupo anterior de canino a canino, tengo mayor cantidad de activación, principalmente en el incisivo. Luego en el canino del lado derecho y en el canino del lado izquierdo. Estos son la mayor expresión de la potencia muscular del paciente. Como pueden apreciar, es bajísima, ¿vale? No tiene nada que ver con la expresión que tenía en máxima intercuspiración. Esto es la razón por la cual el paciente comienza a relajarse. La musculatura no puede expresarse encima de la férula como se expresa en la máxima intercuspiración. La férula tiene una superficie completamente plana, completamente rígida, lisa, no tiene fosas, no tiene dónde cruzar. Las piezas inferiores no quedan encajadas en la férula. No, es una superficie completamente plana, donde cuando el paciente muerde, contacta un poco más en el segmento anterior y los propioceptores comienzan a mandarle inmediatamente la información de inhibición a la musculatura elevadora. Por mucho que el paciente intente morder, pues está disminuida la potencia de la musculatura, está disminuida la actividad y esto produce que al cabo de un tiempo la musculatura se vaya normalizando, se vaya relajando, fruto de la colocación de esta férula, el fruto de la actividad de los propioceptores. Como pueden apreciar, es brutal la diferencia entre una máxima en boca y una máxima sobre la férula. Por supuesto, el uso de la férula va a provocar unos cambios significativos en el comportamiento de la musculatura. El uso de la férula va a provocar una reacomodación de la mandíbula. La mandíbula va a cambiar de posición en la medida que la contractura del pterigoideo externo vaya disminuyendo rápidamente, la mandíbula va a ir cambiando de posición. El cóndilo se va a ir acercando hacia la relación céntrica, pero la férula se va a desajustar. La férula se va a desajustar porque la mandíbula, cuando el cóndilo intenta ascender, automáticamente toca más en el segmento posterior que en el segmento anterior y se pierden las condiciones de la férula. Ya la férula no me aporta nada porque se desajustó gracias al cambio de la posición mandibular. Por lo tanto, tendré que hacer venir al paciente 3-4 días después para poder hacer un nuevo ajuste de la férula. No puedo esperar a que pase mucho tiempo, porque entonces el paciente, la mandíbula cambió de posición, se retruyó un poco, se fue un pelín hacia atrás, el cóndilo subió un poco hacia la relación céntrica y aparece un contacto prematuro en el segmento posterior. Ahora la férula me está generando un contacto prematuro. Ahora la férula ya no me aporta ningún beneficio ahora tengo un problema. Necesito ajustar la férula para que vuelva a recuperar las condiciones favorables que vayan desprogramando al glabo cruzal, que vaya dejando la musculatura, que vayan reposicionando a la mandíbula gracias a la estabilidad de la férula y gracias al aporte de los sensores. De modo que hacemos un ajuste cruzal, hacemos un desgaste. Este es el contacto que trae el paciente 3-4 días después, porque, les repito, cambió la posición de la mandíbula, cambió la posición del cóndilo y entonces pues tengo que desgastar ese punto de contacto prematuro posterior para permitir una autorrotación mandibular y que vuelvan a aparecer los puntos que teníamos hace 3-4-5 días atrás. De modo que desgastamos para poder permitir que el cóndilo continúe en su camino de ascenso. El cóndilo de la relación céntrica a la máxima intercuspiración se pudo haber ido hacia abajo y atrás, hacia abajo directamente o hacia abajo y adelante. No sabemos en qué posición está nuestro cóndilo de la máxima intercuspiración, pero lo único que tenemos claro es que tiene que subir, tiene que ascender para llegar a la relación céntrica. Y si asciende,
lo primero que va a encontrar es el obstáculo de la parte posterior de la férula. Tampoco es normal que le pongamos una férula sin apoyo, sin soporte posterior, porque puede ser lo contrario, que se impacte, como que hagamos una compresión a nivel de la articulación y tengamos dolor, ¿vale? De manera que desgastamos la superficie de la férula, le quitamos a la parte posterior para permitir que siga el camino de ascenso del cóndilo y haya una autorrotación mandibular que la encaje nuevamente, pero ahora en esa otra parte nueva de la férula. Fijaros que he dejado cubierto la pieza del segmento posterior para que ustedes entiendan que he rebajado, he sacado acrílico de la parte posterior, he sacado el obstáculo que tenía en la parte posterior, en el único contacto que tenía atrás, he rebajado ese segmento de acrílico y entonces la mandíbula autorrota vuelve a encontrar la guía incisiva, vuelve a encontrar la guía canina y está en condiciones de continuar con su trabajo de rehabilitación de la musculatura. El paciente se marcha nuevamente con los contactos bilaterales y simultáneos, 2, 3 contactos bilaterales y simultáneos, la guía incisiva, la guía canina, se va a su casa y lo hacemos volver nuevamente al cabo de una semana, al cabo de 6, 7, 8 días, para poder ajustar la férula. La primera sesión, el primer control debe ser muy próximo porque el cambio va a ser significativo. Luego vamos a ir espaciando las consultas a 8 o 10 días para que podamos hacer ajustes de la férula, que haya una autorrotación mandibular sobre la férula, encontremos nuevamente las condiciones ideales y continúe con su cambio. Siempre, durante todo el tiempo que el paciente esté haciendo este ajuste, este cambio, vamos a encontrarnos solamente con el contacto posterior. Esto puede suceder 1, 2, 3, 4, 5 veces, dependiendo de la diferencia que tenga entre la rotación céntrica y la máxima intercuspitación. De modo que yo no puedo prever cuántos ajustes de férula voy a necesitar para poder llegar a la posición de rotación céntrica. A veces con 2, a veces otras veces con 3, o hay ocasiones en que necesito 5 o 6 controles para poder permitir que el cóndilo se vaya sentando y manteniendo la estabilidad de la férula y la mandíbula. De modo que es imposible prever esta cuestión de esta diferencia de asentamiento del cóndilo desde la máxima intercuspitación a la rotación. Siempre hacemos el mismo trabajo, siempre ajustamos la férula de la misma manera. Es importante no perforar la férula, porque si se perfora la férula van a empezar a haber contacto dentario y por lo tanto ya vamos a perder una de las condiciones que tiene que tener la férula para la desprogramación. De modo que vamos a volver a hacer el mismo movimiento tantas veces como sea necesaria hasta que un día nos encontremos con que el paciente regresa a la consulta y la férula está en buenas condiciones. Es decir, que tiene guía incisiva, que tiene guía canina y que tiene 2 o 3 contactos de los segmentos posteriores. Eso significa que el cóndilo ya no cambia más de posición, eso significa que la musculatura está estable, eso significa que hemos eliminado las contracturas musculares y ahora el paciente, cuando ustedes lo manipulan, la mandíbula está completamente relajada, completamente suelta. Si ustedes le dicen al paciente mueve a la derecha, mueve hacia la derecha, mueve hacia la izquierda y mueve hacia adelante, con control de la mandíbula, porque cuando el paciente está contracturado no tiene ningún control sobre la mandíbula y no puede gobernar los movimientos mandibulares. En ese momento, cuando el paciente regresa sin ningún cambio significativo, entonces nos preocupamos de hacer una férula perfecta. Entonces nos preocupamos de hacer un ajuste que aparezcan todos los puntos de todas las piezas posibles para que tenga una buena estabilidad oclusal encéntrica, porque ya no van a haber cambios. Ya no, si yo pretendo dejar esta férula mucho tiempo, todas las piezas tienen que tener soporte para que no se destruyan, de modo que deben tener contacto sobre el acrílico todas y cada una de las piezas de la arcada inferior, y tenemos que tener guías incisivas, 1, 2 o 3 guías o 4 guías incisivas y las guías caninas, ¿vale? Ahora sí tenemos que tener una férula en condiciones. Esta sería digamos, el manejo clínico de la férula para poder hacer un ajuste, una desprogramación, una colocación de la mandíbula en relación céntrica.
también es el mismo manejo que hacemos cuando al paciente lo dejamos con la férula ya como elemento de protección de las parafunciones. Por ejemplo, un paciente con el que no conseguimos tener una buena relación anterior, un paciente que no podemos darle una buena guía incisiva, una buena guía canina, un paciente que tiene una clase 2 dentaria muy grosera y que solamente tiene una solución quirúrgica y el paciente no está en condiciones de hacerse una cirugía, pues le ponemos una férula para que tenga una guía incisiva, una guía canina y protegerlo de las parafunciones. Y entonces, después de este procedimiento clínico que nos puede llevar 1, 2, 3, 4, 5 sesiones clínicas, entonces el último día ya estamos en condiciones de poder hacer el trabajo fino, de colocar todos los contactos, hacer la guía en buenas, perfectas condiciones, porque esto ya va a estar estable y necesita un trabajo fino de la oclusión. Comprenderán que lo que hemos hecho cuando tenemos a un paciente con una férula como esta es que lo hemos rehabilitado oclusalmente. El paciente tiene el cóndilo en relación céntrica, ahora tiene la musculatura perfectamente relajada y tiene oclusión. Una oclusión artificial, que es la férula. Es como si le hubiese hecho yo una prótesis temporal, una prótesis fija temporal con todos los contactos, con guía anterior y guía canina. Y entonces, si el paciente tiene una buena evolución, si el paciente no tiene ninguna sintomatología, significa que tendría que hacer ahora una rehabilitación ya definitiva, como si fuese ahora en vez de saco la provisional y le hago la definitiva. Y para eso nosotros los ortodoncistas hacemos esto. Movemos los dientes, colocamos los dientes en condiciones de una prótesis fija definitiva para que ajuste oclusalmente, para que tenga estabilidad oclusal, para que tenga estabilidad ortopédica, para que tenga guía incisiva, guía canina, con los cóndilos en una buena posición, con un comportamiento muscular estable que nos permita que la dentición se quede en la posición en que nosotros la hemos dejado. Que por fin ponemos al cóndilo en relación céntrica, pero cuando lo ponemos en relación céntrica, nada ajusta en la boca del paciente. Ahora el paciente no puede cerrar la boca porque tiene un contacto prematuro posterior, tiene el cóndilo en relación céntrica, pero no ocluye. Por supuesto, de eso se trata, que podamos nosotros ahora hacerle una oclusión acorde con la musculatura y con la posición del cóndilo. Ahora entonces le hemos dado a la férula todos los contactos, tenemos un esquema y tenemos una férula de verdad, donde tenemos una guía incisiva que pueden participar los 4 incisivos, 3, 2, 1, y tenemos también las guías caninas, ¿vale? Que nos van a aportar la disclusión del segmento posterior y la lateralidad. Es importante en este esquema, es importante que las guías sean muy finas, para que la fricción que generan las piezas sobre el acrílico sea lo más bajo posible, porque eso también ayuda a que el gasto muscular sea muy bajo en los movimientos. De modo que hay que reducir el ancho de las guías a la mínima expresión, apenas una línea. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a hacer en los incisivos y lo vamos a hacer en los caninos. De modo que cuando estamos haciendo el control, tenemos unas líneas finas. Observen ahí, tenemos una línea que es el canino. Aquí tenemos un incisivo, observen el espesor, el ancho, el grueso. Es una línea, como si lo hubiésemos trazado con un grafito. Muy fino. Una vez que tenemos al paciente en condiciones, pudo haber sido motivo el dolor, pudo haber sido el motivo la contractura, pudo haber sido el motivo un tratamiento de ortodoncia anterior, una historia clínica significativa, importante, con problemas. Por lo tanto, nosotros ponemos al paciente en este tipo de férula y cuando conseguimos el objetivo, la relajación de la musculatura, la sincronización de la musculatura, la ausencia de dolor, si lo hubiese tenido, ya podemos hacer entonces un montaje en el articulador para poder determinar los problemas del paciente. También nos ayuda este tipo de aparato para hacer el diagnóstico diferencial entre los cuadros musculares, los cuadros articulares y la relación con la oclusión. Si yo utilizo este tipo de aparato y elimino la sintomatología, significa que el
factor etiológico que está generando conflicto es la oclusión del paciente. Me sirve como un diagnóstico diferencial. Por tanto, es muy importante que nosotros utilicemos este tipo de recursos para la desprogramación, para la estabilización de la mandíbula. Aquí teníamos el registro del paciente máxima intercuspiración y aquí teníamos el comportamiento de la presión, de la fuerza de la musculatura, la fuerza de la oclusión. Aquí los sensores estaban registrando una fuerza de masticación impresionante, ¿vale? Luego inmediatamente le ponemos la férula, la ajustamos y este es el registro de la férula. Comprenderán que no se parece nada en la actividad muscular de antes y después, ¿no? Vuelvo atrás. Fijaros que aquí tengo, en esta columna, tengo el nombre del paciente que pone Álvaro y me dice que este es el primer registro, este es el registro de máxima intercuspiración y a continuación le enseño el cuarto registro. Cuando ya tengo la férula ajustada, el cuarto registro le digo al paciente que por favor haga todo el esfuerzo, que apriete con la máxima potencia y esto es lo que consigo registrar. ¿Vale? La musculatura ha bajado brutalmente su actividad, ya estoy en condiciones de hacer el montaje en el articulador, ya puedo tomar ahora las observaciones de mi articulador, la observación tridimensional de mi articulador, ya sé que tengo un problema posterior, ya sé que tengo allí un gasto brutal de la potencia de la musculatura, ya sé que tengo unos contactos brutales en la parte posterior que lo tengo que resolver para que pueda distribuir la fuerza de la oclusión en las otras piezas. Tendré que hacer desgaste, tendré que hacer intrusiones, tendré que hacer pérdida de anclaje, tendré que hacer alguna maniobra destinada al control vertical del segmento posterior que me reduzca esa actividad muscular violenta y me la distribuya en las demás piezas para que podamos trabajar con una musculatura que sea protectora y no una musculatura que sea destructiva.